Hoy nuestro Real vuelve a nacer, solo los fieles lo vamos a ver. Pienso en el escudo, se me endereza la piel. Hola futboleros, hola futboleras, vídeo nuevo analizando cómo llegan los equipos aragoneses a estos Playoff Express que recordar se hacen por comunidades autónomas y solamente puede subir uno de cada grupo de tercera división. Así que vamos primero a ver cómo han quedado en Liga. Aquí tenéis los enfrentamientos que van a ser aquí en Aragón, que es mi comunidad autónoma y la que vamos a analizar hoy. Vamos a ello. Y es que la Sociedad Deportiva Tarazona ha vuelto a ganar la tercera división después de conseguir su primer título el año pasado. Este año consigue su segundo título de tercera. En un total de 28 partidos jugados ha conseguido 65 puntos. El Teruel en 29 jornadas ha conseguido 63. El Brea en 29 jornadas ha conseguido 54. Y el Deportivo Aragón, filial del Real Zaragoza, en 28 jornadas ha conseguido 51, uno más que el Club Deportivo Cuarte, que para mí ha sido el equipo revelación en lo que llevamos de temporada en tercera, ya que venía de regional preferente. Ahora ya vamos a empezar a analizar a la Sociedad Deportiva Tarazona, que primero quiero dar desde aquí la enhorabuena al conjunto turiasonense por proclamarse campeón de tercera por segunda temporada consecutiva y decir que se ha reforzado muy bien esta Tarazona de David Navarro, y eso que empezó un poco irregular entre que le tocó descansar la primera jornada de liga porque este año la tercera división ha estado compuesta por 21 equipos y luego le costó también un poco arrancar y meterse en dinámica de partidos, pero una vez lo logró, el Tarazona ya se asentó en la zona alta, le empezó a luchar y a tratarle de tú al Club Deportivo Teruel por ese liderato, y una vez consiguió el liderato ya no lo soltó hasta fecha de hoy, que se dio ya por finalizada la liga regular. Y es que, como bien estáis viendo, el conjunto turiasonense en un total de 28 jornadas ha logrado 20 victorias, 5 empates y 3 derrotas. Ha marcado un total de 58 goles y ha encajado 20 goles, lo que le hace tener una diferencia entre goles a favor y goles en contra de 38, y que su máximo goleador sea Sergio Sánchez con 14 goles en 27 partidos, lo que hace que sea el cuarto máximo goleador de la liga, y que Vincent, el portero titular, ha encajado un total de 19 goles en 22 partidos que ha disputado, haciendo que sea uno de los mejores porteros de la categoría, y dando por hecho el que se haya reforzado muy bien el conjunto turiasonense y que para mí tenga una de las mejores plantillas de los 4 equipos que disputan estos playoffs. Encima, si le añadimos que ya estuvo a punto de ascender a segunda división B en 2 ocasiones, la primera perdiendo en Navalcarnero y llegando a la última ronda, y el año pasado que se proclamó, como decía antes, campeón de liga, primero cayó eliminado en la ronda de campeones para después perder en casa en la última ronda contra el Deportivo Alavés, empatando a 2. La verdad que fue todo muy, muy doloroso, y esperemos que este sea el año. La verdad que hubiera hecho más ilusión que subieran más equipos aragoneses, pero bueno, no puede ser. Así que esto es lo que hay que dejar y decir que el Tarazona es uno de los favoritos. Que les haría ilusión subir en el municipal y con la mejor afición de tercera división, no tengo ninguna duda. Y que a lo mejor esto es formato, luego lo comentaré más detalladamente, se podría hacer con afición. Pasamos al Club Deportivo Teruel, y es que el conjunto turense ha sido otro de los que mejor se ha reforzado esta temporada, con la llegada del banquillo de César Lainez y de su mano la llegada de muchos jugadores que han pasado por la ciudad deportiva del Real Zaragoza en la época en la que estuvo el entrenador zaragozano en el filial zaragocista, o incluso en temporadas anteriores de jugadores que han salido de las categorías inferiores del Real Zaragoza, y que junto a que viene de segunda división B hace que sea uno de los favoritos por acabar subiendo en estos playoffs de ascenso. En Liga ha acabado segundo, como bien decíamos, con 63 puntos, 18 victorias, 9 empates y 2 derrotas. Ha marcado un total de 53 goles y ha encajado 19 goles. La diferencia de goles que tiene a favor y en contra es de 34, y su máximo goleador es Fran Pérez con 8 goles en 25 partidos,
lo que hace que sea el decimosegundo goleador en lo que llevamos de liga regular y que los goles se repartan entre varios jugadores de la plantilla del conjunto turolense y que donde realmente hace su peso sea en la parte defensiva y sobre todo en la portería, ya que Uros Matic, el portero serbio cedido por el Real Zaragoza, es el segundo portero que menos goles ha recibido en lo que vamos de temporada, con 19 goles en contra en un total de 28 partidos jugados, ya que los del filial contra el Real Zaragoza no los pudo jugar por la cláusula del miedo. Pero bueno, hace que todo esto, el Teruel, sea equipo llamado a subir a Segunda División B y encima por ciudad también y por historia el Club Deportivo Teruel tiene que estar en la categoría de bronce del fútbol español. Pasamos ahora, si decía que el conjunto del Cuarte ha sido uno de los favoritos, bueno, de los revelación, el Brea ha sido otro. El año pasado se quedó a las puertas de los playoffs y estuvo luchando hasta el final, pero este año el conjunto breano tal vez sea el que menos tiene que perder en estos playoffs express y el que menos que ganar. Un ascenso a la categoría de bronce del fútbol español supondría algo histórico para una localidad de unos 1.795 habitantes que cada 15 días llenan el campo del Piedrabuena, que es así como se llama su estadio, y disfrutan de su equipo. Dicho esto, lo que más le gustaría a la afición celeste es poder disfrutar de los playoffs en su propio campo, como hizo el Illueca el año pasado, que incluso disfrutó también la afición del Illueca de la Copa del Rey recibiendo al Depor. El conjunto que dirige Raúl Jardiel ha acabado tercero en liga con 54 puntos en 29 partidos, 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas. 41 goles a favor y 23 en contra, y esto hace que la diferencia de goles que tiene entre a favor y en contra sea de un total de 18. Miki, con 8 goles, ha sido el máximo goleador del equipo en 28 partidos. También se reparten los goles, no solamente en uno. Y el mejor portero de la categoría lo encontramos aquí en el Brea, que es Unai, con un total de 23 goles en contra en 29 partidos. Por lo que decíamos de que, como esta temporada en tercera ha habido 21 equipos, Unai, de lo que vamos de temporada, ha sido el mejor portero con esos 23 goles en contra. Dicho todo esto, hacen de un equipo muy peligroso de cara a estos playoffs, más siendo a partido único, y que puede sorprender a cualquiera. Como bien decíamos, no tiene nada que perder, lo único que tiene es el disfrutar, el seguir creciendo y el seguir haciendo historia. Pasamos ya al filial zaragocista, y es que el conjunto del Real Zaragoza B ha sido muy irregular en lo que llevamos de temporada, y eso le hace que pues por su juventud le haya costado bastante y que se haya metido en los playoffs express de milagro, porque acabó la temporada con 50, o lo que vamos de temporada, con 51 puntos, uno más que para mí el equipo revelación, que ha sido el Club Deportivo Cuarte, con 50. En 28 partidos logrado esos 51 puntos, y en 28 partidos también ha logrado 14 victorias, 9 empates y 5 derrotas. Ha marcado un total de 58 goles a favor y ha encajado 23 goles. Esto hace que, bueno, haya estado entre la cuarta posición, quinta, de vez en cuando tercero, pero siempre un poco la irregularidad en este joven filial del Real Zaragoza. Tal vez uno de los más jóvenes en los que digamos de historia del Deportivo Aragón y desde que está en tercera división. Marcos Baselga ha sido el segundo máximo goleador, con un total de 18 goles en 22 partidos, y Paisa ha recibido un total de 16 goles en 17 partidos. Su portero Paisa ha jugado 17 partidos porque alguna vez subía con el primer equipo, y eso hacía que tampoco fuera muy habitual en la portería del Deportivo Aragón. Es lo que tiene el objetivo de un filial, es formar y dar ayuda al primer equipo y que acaben jugando esos jugadores en la plantilla, en este caso del Real Zaragoza, en la primera plantilla. Todo esto hace que vaya para mí de tapado. El objetivo en sí no es subir, el objetivo en sí, como bien dice
Javier Garcés es formar, pero aún así va a ser un rival muy duro, ya que es el único equipo profesional y que entrena en tal vez una de las mejores instalaciones que pueda tener junto al resto de rivales de la categoría y de estos Playoff Express. Ahora ya, para ir acabando, todos estos datos los hemos podido conseguir gracias a la aplicación Visoccer, que os dejo el link de esta aplicación en la cajita de descripción, y que también os recomiendo que os la descarguéis porque es una aplicación muy completa que os informa de todas las categorías, también de los jugadores con los datos, partidos que disputa, goles, tarjetas amarillas. También podéis seguir los partidos en directo y os lleva todo tipo de noticias relacionadas con el mundo del fútbol y de todas las ligas que tú quieras seguir. Así que primero dar las gracias a Visoccer, esa aplicación que nos ha servido de ayuda para poder realizar este vídeo. Y también me voy a mojar yo. Primero quiero decir que me haría muchísima ilusión que pudiera subir el Brea, pero no sé que el Brea no es uno de los favoritos y sé que no va a subir el Brea. Entonces, ¿quién es el que va a subir para mí como favorito? También creo que tendría que subir el Teruel porque tiene que estar en la categoría de bronce del fútbol español, pero no es así. Y yo creo que el que de verdad va a subir es la Sociedad Deportiva Tarazona, que es el que mejor ha competido en lo que llevábamos de competición, la plantilla que mejor se ha reforzado en lo que llevamos de temporada y la que mejor fútbol ha practicado gracias a su entrenador David Navarro. Y es que podríamos decir que el conjunto turiasonense se ha reforzado muy bien y tiene uno de los mejores entrenadores de lo que vamos de temporada y de el panorama aragonés. Así que para mí el favorito Tarazona, por plantilla, por entrenador, y que la verdad que este formato de Playoff Express con una sede única está muy bien, pero sí podía haber realmente afición. O sea que el formato en sí me gusta, sé que se tiene que hacer por X motivos, pero hacerlo así, por fases autonómicas y con una sola sede, es un formato que realmente me gusta. Y si le añades que pueda haber afición, aún más. También para ir acabando, ojalá también el Teruel pueda estar en la categoría de bronce, que realmente se la merece. Y espero que os haya gustado el vídeo, darle like, suscribiros, nos vemos en otro vídeo futboleros, pasar buenos días y dejar en comentarios vuestros favoritos para subir a Segunda División B en Aragón. Hasta otra futboleros, adiós. Vamos chavales, mantengan la calma, vamos a salir de esta con nuestras armas. Nuestro león volverá a rugir, pase lo que pase, vamos a sobrevivir. La romareda significa sonreír, aunque a veces no os toque sufrir. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir. Yo la romareda a ATV.